Muy bienvenidos entonces al curso. Vamos a empezar y creo que vamos a empezar del mejor modo posible, que es con José Luis Villacañas. Para mí, un amigo, un maestro, por supuesto, y creo que uno de los intelectuales, si no el intelectual, desde mi punto de vista, más importante, que me perdone José Luis, más importante del pensamiento en España hoy en día. Así lo pienso y así debo decirlo. Eh, nuestra relación tiene ya bastantes años, nuestra relación personal, también intelectual. Y debo decir de José Luis al menos dos cosas, se pueden decir muchas, al menos dos cosas. Y es, bueno, yo tuve la suerte de, él me dirigió la tesis y debo decir que desde en los años, hace ya un rato, ¿no? Hace ya un tiempito, y en los años heroicos de Murcia. Y debo decir que su manera de dirigir a un joven que empieza está atravesada por el rigor y la libertad, que creo que no es fácil. Luis, creo que te puede dar. Él es un taller en sí mismo, no es solo, él es un taller filosófico y él ofrece permanentemente, nunca te escatima un segundo de debate, aunque tú estés empezando, y hablo ahora ya pasados los años y sé lo que digo. Nunca te escatima a un joven que está empezando un segundo de su tiempo, por importante que sea su tiempo, para formarle. Y a la vez le deja toda la libertad para que siga su camino. Creo que estos son dos aspectos que se conjugan en él, o por lo menos yo así los he experimentado siempre. Además, creo que él nunca exige que se esté de acuerdo con él, sino que te deja libertad, pero por otro lado es muy difícil no estar de acuerdo con él. Entonces, aunque se suele decir que no es preciso presentar a personalidades o a personas que tienen una larga trayectoria, yo creo que sí, que hay que presentarlo continuamente a uno, sobre todo en países que tienden a la desmemoria, como el nuestro, o no. Pero sí que creo que hay que hacer presentaciones, incluso perfiles humanos de las personas, aunque creamos que las conocemos. Bueno, pues José Luis Villacañas naturalmente es conocido en los medios, es conocido como intelectual, como catedrático, además es muy activo en redes, es muy activo, y también tiene pues una faceta pública, de intervención pública, ¿no? Valiente, comprometida, pero siempre manteniendo la distancia justa, que no sé cómo se hace, ya, esto es muy complicado mantener la distancia justa para mantener la perspectiva, la libertad, ¿no? Esto es muy complicado. Bueno, de la inmensa obra del profesor Villacañas, yo voy a seleccionar algunas, porque creo que son todas importantes, pero yo creo que hay algunas que por el tiempo no se han tenido en cuenta, y yo que creo, de José Luis joven, que creo que son fundamentales, desde luego para mí lo son, y que creo que el pensamiento español y los jóvenes deberían leerla, y hoy son muy necesarios leerla. Bueno, voy a empezar por la última, ¿sí? Que es Ortega y Gasset, una experiencia filosófica española. Es un libro, yo todavía no he leído nada más que parte, porque es un enorme volumen, pero personas y amigos, como el profesor y amigo Santes Mases y otros que ya le han hincado bien el diente al volumen, dicen que es un texto que hay que leer, ¿no? Y yo no me cabe duda que el texto sobre Ortega de José Luis hay que leerlo, porque al fin y al cabo con Ortega nos las tenemos que ver antes o después. Bueno, yo creo que uno de los libros más importantes, y no le voy a robar más tiempo, mucho más tiempo, pero esto quiero decir por lo menos un puñado de libros que yo creo que sí deberían, sí pueden leer de José Luis. Uno es me atrevo a decir, de juventud, que es Tragedia y Teodicea de la Historia. Creo que ese es un libro precioso, que es un libro revelador y es un libro, eh, yo creo que para mí es un libro fundamental. Para mí es un libro fundamental. Del año 92. En el año 92 ya ha llovido, pero yo creo que es un libro que se podría
que se debe leer continuamente. Luego otro es Nihilismo, Especulación y Cristianismo en Jacobi. Lo digo porque estas son obras a lo mejor que no son muy relevantes, no muy relevantes, que no son del segundo Villacañas, me atrevo a decir, no se conocen tanto y yo creo que son muy importantes. Res Pública, los fundamentos normativos de la política, yo creo que hoy debería ser un libro que si conociéramos habríamos avanzado mucho. Luego tiene otro muy bonito que son Los latidos de la ciudad, que es una intervención, por así, pues yo creo que es de filosofía para la juventud y que tuvo una repercusión y que merecería la pena que se reeditara, porque no es fácil llegar a la gente, ¿no? Poder y conflicto, ensayos sobre Carl Smith. Yo siempre digo que me molesta mucho que se escriba sobre Carl Smith, pero es que no se puede hacer otra cosa más que escribir sobre él. Luego, Teología y Política Imperial, que es un libro es un libro que merece un seminario. Sí. Imperiofilia, que es un libro más de combate, es un libro de combate verdaderamente. Y luego uno que yo no he leído todavía, porque son de esos libros que uno quiere leer cuando tenga tiempo para el placer, sin tomar apuntes, simplemente subrayar y disfrutar, que es el libro Luis Vives, ¿no? Que es de lo que nos va a hablar, entre otras muchas cosas, José Luis. Nada, José Luis, agradecerte que acaba de llegar de viaje con su esposa, acaba de aterrizar y sin embargo ha tenido la amabilidad de cuidar la amistad y estar aquí después de mucho tiempo y yo quiero expresar mi gratitud, José Luis. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, ante todo, para mí es un honor estar aquí hoy con autoridades de la UNED, señora vicerrectora, con autoridades de Villarreal, señor concejal. Lamento que no haya podido quedarse la directora general y no tengo sino que reconocer el interés que el propio presidente de la Generalitat ha mostrado por este curso, ¿no? Es todo muy de agradecer y realmente uno se siente conmovido, ¿no? Que todavía el sentido de este curso pueda ser objeto de interés, ¿no? De personas, representantes políticos tan cualificados. Tengo que darle las gracias a Rafael, ¿no? Claro, y a Juan Luis, que no veo por aquí, debe estar atendiendo. Ah, sí. No lo veo. Debe estar atendiendo cosas absolutamente fundamentales del curso. A mí me gustaría transmitir fundamentalmente cinco ideas, 5 elementos en esta charla, ¿no? Son 5 porque el canon dice que una conferencia tiene que tener 5 puntos, ¿no? Ni más ni menos. El primero es una pequeña introducción, ¿no? Temática, una primera introducción, donde defenderé una tesis y donde aludiré, ¿no? Al caso paradigmático de Luis Vives, ¿no? Que es el que realmente nos va a centrar en la charla, ¿no? El segundo punto, que también será relativamente introductorio, se va a preguntar quién escribe la historia, ¿no? E intenta desmontar este refrán, ¿no? La historia la escriben los vencedores, ¿no? No, yo voy a intentar defender exactamente lo contrario. La historia la escriben los dañados, los vencidos, los que sufren, los que padecen la historia, ¿no? En el tercer punto, veré el caso Vives, que es especial. Es un caso paradigmático, un caso extraño, un caso simbólico, un caso que en cierto modo podemos decir que es significativo de las cosas de España, ¿no? Puesto que Vives ni se escribe la historia, su historia, por parte de los vencedores, ni escribe la historia tampoco los vencidos. Es un caso raro porque nadie escribe su historia. En realidad Vives es un desconocido, ¿no? Hasta el día de hoy, o hasta hace muy poco. Así que analizaremos, en tercer lugar, el caso Vives, ¿no?
Y en cuarto lugar explicaremos por qué Vives es un misterio, ¿no? Por qué Vives es un caso especial, un caso raro. En el quinto punto haremos una pequeña conclusión acerca de lo que hemos establecido. Así que vamos al primer punto, que es defender esta tesis. Ustedes me perdonarán que diga una cosa tan obvia como que la vida es un asunto complicado. Podemos decir que es una especie de misterio, ¿no? Porque se basa en cosas muy contrarias. En realidad, la vida es muy difícil porque es un ritmo de cosas, de elementos que no manejamos. Todos sabemos que la vida tiene que incluir memoria y olvido. Todos sabemos esto. Lo que no manejamos es el ritmo en que se organiza la memoria y el olvido. Lo que sabemos es que solo se olvida lo que se recuerda bien. Y lo que sabemos es que el olvido no nos está disponible, no está disponible a voluntad, ¿no? Hay una anécdota muy bonita de Kant, a mí me gusta repetirla porque Kant es un personaje entrañable, porque al final de su vida, ya viejecito, su hermana tiene que ir a ayudarlo y su hermana no se lleva bien con su criado de toda la vida, que es un criado que ha tenido desde el principio, y lo echa de casa. Entonces Kant, el viejo Kant, no para de hacer anotaciones. Tengo que olvidar a Loche, tengo que olvidar a Loche, tengo que olvidar a Loche. Pero cada vez que quiero olvidar a Loche lo recuerda más, ¿no? Por mucho que quiera olvidarlo, no puede. Y cuanto más quiero olvidarlo, más lo recuerda, ¿no? El olvido no nos está disponible. Uno no olvida lo que quiere. Y resulta completamente evidente por la experiencia que tenemos que lo que uno no olvida nunca es aquello que quiere reprimir. Esto es, cuanto más poder empleamos en no querer recordar algo, cuanto más queremos reprimir algo, más se nos cuela. Nadie sabe cómo ni por qué en los momentos más inesperados. Por lo tanto, solo se olvida lo que se recuerda bien y solo se recuerda bien aquello que se trabaja realmente por conocerlo en su más estricta verdad. Solo nos liberamos, realmente, solo nos liberamos de lo que ya sabemos. Es lo que decía Lessing, acuérdate, cuando yo me preocupo por un problema, cuando creo que lo he resuelto, cojo los papeles y los tiro a la basura, ¿no? Porque aquello que tú has resuelto, aquello que tú has conocido de verdad, esto ya no tiene poder sobre ti, has ejercido el poder que tú tienes sobre él, ¿no? Por eso es completamente necesaria una política de la memoria, una política del conocimiento, no por el placer de recordar, no por la melancolía de recordar, no por querer mantener abierta la herida, sino para olvidar bien. Y esto es lo que no ha entendido mucha gente en este país. Porque cuanto más traumático sea aquello que te afecta, con tanta más seriedad, meticulosidad, método, tranquilidad, tienes que recordarlo para que el trauma no vuelva a poseerte. Porque el poder del trauma es un poder muy fuerte. En este sentido, yo creo que Vives es paradigmático de las cosas de España, es significativo de las cosas de España, porque significatividad reside en aquella potencia que tiene algún fenómeno de revelar una verdad, ¿no? De revelar algo importante. Y Vives es significativo porque es como una especie de vacío que si no se recupera bien, si no estamos en condiciones de recordarlo bien,
perdemos sensibilidad, no tanto respecto de la memoria que tengamos, sino perdemos sensibilidad moral en el presente. Porque aquello que revela el caso Vives es un déficit moral en la vértebra fundamental de nuestro pueblo, que hay que superar. Esto para mí es muy importante porque solemos pensar que el problema de la memoria histórica tiene fundamentalmente que ver con lo que sucedió en este país trágico entre los años 1936 y 1975. Pero mi tesis es que lo que sucede entre 1936 y 1975 no es sino un efecto mucho más lejano de cosas que sucedieron y que ya hemos olvidado. Y creemos que esto se nos presenta por primera vez cuando en el fondo no es sino el eterno retorno de cosas reprimidas, ocultas, traumáticamente abandonadas en la memoria. Y por eso es muy importante revelar el caso Vives como paradigmático, porque esto nos permitiría decirnos en el presente, aquí y ahora, qué es lo que estamos padeciendo en el mismo sentido que ha producido el olvido de Vives. Así que paso al segundo punto, que es quién escribe la historia, ¿no? Bueno, como sabemos, toda la gente dice, la historia la escriben los vencedores. No, los vencedores escriben otra cosa, pero no historia. Los vencedores escriben siempre su propia glorificación, ¿no? Lo que escribe el vencedor es que aquello que era tan contingente, ¿no? Cualquiera que vea cualquier victoria de la historia, cualquier momento en que se ha producido una gran victoria de la historia, tiene que reconocer que aquello fue muy contingente. Sucede porque muchas cosas azarosas se dieron. El vencedor lo que quiere es mostrar la necesidad de su victoria, ¿no? Y por lo tanto no puede escribir la historia desde el punto de vista de lo que es el camino real de contingencias, azares que toda victoria encierra. El vencedor realmente se autoglorifica, pero se autoglorifica ofreciendo una mirada sobre todos los hechos que le llevaron a la victoria, como si estuviera todo regido por una providencia, ¿no? Por una cierta necesidad, ¿no? Pero en realidad, la historia, esto es una tesis de Koselleck, Reinhard Koselleck, que es un gran historiador alemán, en realidad la historia, lo que llamamos historia, lo que llamamos meticulosamente estudio de las circunstancias singulares, de las constelaciones singulares, la escriben los derrotados. Porque son los derrotados los que quieren explicarse la derrota. Mientras que el vencedor quiere glorificar la victoria, el vencido quiere realmente explicarse la victoria, la derrota. Esto es, mientras que el vencedor quiere hacer necesaria su victoria, el derrotado quiere hacer contingente su derrota. Esto es lo que permite aquella anécdota. Hay que ir a Carl Smith. Si se habla del poder, hay que ir a Carl Smith. No se puede hablar del poder sin Carl Smith. Aquella anécdota que cuenta Carl Smith, que lo ha leído en un autor yugoslavo, en el que efectivamente se produce un combate hegeliano, ¿no? De amo y esclavo, un combate a muerte. El muerto queda allí vencido, pero mientras el vencedor lo está contemplando, el vencido da origen a una enorme serpiente que le hace decir al vencedor: he vencido a alguien que era más poderoso que yo. El poder más poderoso del vencedor es exactamente el poder de escribir la historia, mostrando que en realidad el vencedor fue contingentemente vencedor. Y para eso tiene que exponerse las cosas que el propio vencido hizo mal,
¿no? Esto también es algo que en España no suele suceder, ¿no? El vencido se presenta con su superioridad moral, ¿no? Como si efectivamente fuera injustamente vencido, pero jamás hace una reflexión acerca de que en el fondo fue vencido porque hizo muchas cosas mal, ¿no? Esto creo que es algo que también deberíamos pensar en esto. Los vencidos, los sufrientes de la historia, los que padecen la historia, las víctimas de la historia, quieren cancelar su dimensión de víctimas justamente comprendiéndose a sí mismos, comprendiéndose por qué fueron víctimas. Y esto les permite ciertamente hacerse cargo de la realidad de una manera infinitamente más meticulosa que el vencedor, porque su destino, su futuro, le va realmente en la capacidad que tengan de conocer la verdad. Esto, sin embargo, esto tiene muchísimas dificultades. Tiene muchísimas dificultades porque, volviendo a citar a Goldsmith, Goldsmith define las élites directoras, las élites no democráticas, ¿no? Como luego veremos cuando nos hablen de Kant. La gran voluntad de Kant es que las élites dirigentes sean sometidas al principio de publicidad y por lo tanto sean claramente posible recordar y conocer su gestión. Pero las élites no democráticas, las élites, efectivamente, podemos considerar desde cierto punto de vista las élites del poder tradicional, son aquellas que no quieren que se escriba su historia. Carl Smith define la élite del poder como aquellos que no quieren que se haga su biografía, su sociología o su propia historia. Esto nos lleva al caso español de un modo muy especial, porque ¿quién ha escrito la historia de España? ¿Quiénes son nuestros escritores? ¿Quiénes son nuestros historiadores? Richard Lee Kagan, un catedrático muy importante de Estados Unidos, tiene un libro que se llama El Rey Recatado, que se lo dedica a Felipe II. Es un libro donde muestra cómo Felipe II se niega a que se escriba historia sobre él. No quiere que se escriba historia. De hecho, Mariana, el gran Mariana, solo publica su libro de historia de España a la muerte de Felipe II. Y lo acaba justamente en Fernando el Católico. Y dice, lo acabo en Fernando el Católico porque los reyes son muy susceptibles de las cosas que se escriben sobre ellos. No está en condiciones de escribir sobre Carlos V, no está en condiciones de escribir sobre Felipe II. Tiene que acabar la historia antes de Fernando el Católico. Pero si vamos a los que escriben historia realmente antes de Fernando el Católico, ¿quiénes son? En realidad, son todos conversos. Converso es Pablo de Burgos, que hace el epítome de la historia. Converso es Alonso de Cartagena. Converso es Álvar García de Santa María. Converso es el más grande de los historiadores españoles, en mi opinión, que es Alonso de Palencia, que escribe las primeras décadas de la historia de Fernando el Católico. Converso es Fernando del Purgar. Converso en Nebrija. Todos los grandes historiadores españoles con anterioridad a Mariana son conversos. ¿Por qué? Podríamos decir porque solo la cultura judía es una cultura de la memoria. Y solo ellos entienden que la vértebra de una comunidad reside en la posibilidad de mantener un relato continuo de sí misma. Evidentemente,
esto no pudo tener continuidad en España, y a partir de Carlos V solamente tenemos la historia de alguien, ¿no?, que es Sigüenza, que hace una historia magnífica de Carlos V, un fraile jerónimo que pertenece a la cultura de los jerónimos, que es una cultura de una orden fundada por conversos y mantenida por conversos. En estas condiciones que he muy resumidamente expuesto, la figura de Vives es paradigmática, y entro en mi tercer punto. Es paradigmática porque constituye un desconocimiento general por parte de las élites centrales directivas, pero al mismo tiempo constituye un desconocimiento completo por parte de las propias élites, ¿no?, que pudiéramos llamar intelectuales propias de los conversos. Y esto genera algo extraordinariamente sintomático, porque si uno va a la historia intelectual española del siglo XV, XVI, ve que ellos sí que se identificaban. Esto es, hay una serie de personalidades que se están identificando a sí mismos, que se están citando a sí mismos, que se están reconociendo como partes de algo importante, ¿no? De tal modo que se pueden establecer generaciones. Primera generación de conversos, segunda generación de... Yo las he establecido en este librito que no ha citado Rafael, que se llama Érase una vez de España, que hay al menos 5 generaciones de conversos que se van amontonando unos con otros, autocitándose, ¿no? Desde las grandes conversiones de 1391 a las grandes purgas de los autos de fe de 1556-57, ya en el interregno entre Carlos V y Felipe II. Pero son generaciones orteguianas que se van sucediendo invocándose a estos propios antecedentes, ¿no? Cartagena invoca obviamente a Palo de Burgos, el autor Juan de Lucena, autor de Vita Beata, invoca a Cartagena, Hernando de Talavera invoca a todos ellos a la vez, el arzobispo Ayala invoca a Cartagena y Ayala, perdón, y a Hernando de Talavera, los hermanos Valdés invocan a todos ellos. Por supuesto, los grandes reformados como Del Corro, como Constantino Ponce de la Fuente, invocan siempre a los anteriores. Hay una tradición que se mantiene. En el caso de Vives, no hay nada. Se quiebra. Vives emerge como una especie de personaje ignoto, y cuando muere se quiebra la tradición de los que hablan de él. Es una cosa muy fascinante. Honorato Juan, que fue su discípulo, obispo de Osma, ni siquiera habla de Vives de una manera que nos permita comprender algo de la vida de Vives. Vives se entierra en la catedral de Brujas, se entierra con todos los honores en la catedral de Brujas, y una vez que su sarcófago desaparece con la Revolución Francesa, se pierde toda huella, absolutamente toda huella de él. Para volver a escuchar hablar de Vives, después de su muerte, hay que llegar a Mayans en el siglo XVIII. Estamos hablando de un vacío completo, de alguien que fue una personalidad europea. El hombre, sin ninguna duda, todavía hoy, que tiene más ediciones europeas. El hombre que ha tenido una fama completamente europea.
que ha estado en contacto con el emperador Carlos V, con Enrique VIII, con toda la nobleza española en Flandes, que ha estado en condiciones de asesorar a la reina Catalina, que ha sido catedrático en Oxford, que ha editado en Basilea, que ha sido verdaderamente el acompañante de Erasmo en la edición de las obras de San Agustín, que ha sido leído por Bacon, que ha sido leído por los grandes teóricos europeos, que ha sido editado tanto en México, inmediatamente después de su muerte, por Cervantes de Salazar, como por la protestante Berna, que ha sido querido, citado por los discípulos de Zuinglio, tanto como por los discípulos españoles de Nebrija, ¿no? O sea, y sin embargo, hay un vacío completo en España, durante 2 siglos prácticamente. Esto, pero no solo eso, sino que cuando Mayans, un gran erudito, la gloria valenciana, verdaderamente, un hombre que también sabe lo que es ir a Madrid y sabe lo que es ser completamente destruido por las facciones cortesanas, ¿no? Cuando recupera a Vives, ¿qué nos dice de Vives? Mayans nos dice de Vives que, por supuesto, es una familia noble que vino a Valencia en la época de la conquista, que tenía un heraldo, un escudo heráldico con flores de siempre viva, y que pertenecía, sin ninguna duda, a una de las mejores familias valencianas, ¿no? Lo dejan ahí y Forner todavía habla de Vives, Forner todavía en el elogio de la nación española habla de Vives, reconoce en Vives un gran autor, pero podemos decir que cuando Vives es reivindicado, ciertamente reivindicado, es por Marcelino Menéndez Pelayo. Luego hablaremos de Marcelino Menéndez Pelayo, pero don Marcelino, es como se le debe conocer, tiene un discípulo muy importante, catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense, entonces central, que es Bonilla San Martín, que escribe una gran biografía de Vives. Y allí, en esta gran biografía de un hombre muy erudito, se refiere a Mayans diciendo que Mayans, ciertamente, tuvo un imperdonable descuido, que es que no dio los datos reales en los que se basaba para decir que la familia de Vives era una gran familia valenciana que había venido en el tiempo de la conquista, que ciertamente tenía un blasón heráldico nobiliario y que por lo tanto formaba parte, ¿no?, de lo que podríamos llamar la cristiandad vieja de España. Era un cristiano viejo. El caso es que, aunque califica como un imperdonable descuido que no de las pruebas, Bonilla dice que a falta de otros datos de mayor autenticidad, se queda con la historia de Mayans. Mayans ha construido el mérito de editar la obra completa de Vives en latín, ¿no? Algo que todavía no existe realmente en el mercado. Muchos estudiosos extranjeros vinculados a la casa editorial Brill de Leiden han editado muchas obras de Vives en ediciones buenas, pero Vives no cuenta, y desde luego no cuenta con una edición española de su obra completa que vaya más allá de lo que el valenciano de Oliva, Mayans, hizo. El caso es que acepta a Mayans, pero ahora empieza lo interesante del caso Vives, de este punto importante, y es que, por supuesto, Amador de los Ríos
un gran erudito español que hace la primera historia de los judíos en España, Amador de los Ríos dedica a Vives un fragmentito, un pasaje muy importante, donde lo reconoce como que lo más seguro es que Vives procediera de una familia conversa, de judíos conversos. Bonilla San Martín dice a ese pasaje: ignoramos qué fundamento tendría el señor Amador de los Ríos para formular tan estupendas afirmaciones que disputo o considero como fantásticas. O sea, Amador de los Ríos ya había percibido, sin pruebas, obviamente, sin pruebas, había percibido que algo había en Vives que denotaba que en el fondo era un converso. Pero Bonilla San Martín, estamos hablando de 1905, más o menos, Bonilla San Martín dice que no sabe qué fundamento tiene esto, pero que en el fondo esto son afirmaciones fantásticas, fantasiosas, fruto de la fantasía de Amador de los Ríos. Y por lo tanto tiene que recuperar la buena fama de Vives diciendo que los Vives son de las familias más antiguas de la ciudad de Denia, porque estaban cerca de Vergel, se suponía que Vives, siempre viva Vergel, habían tomado justamente sus escudos de la ciudad de Denia, Vergel, por allí. Sin embargo, el propio Bonilla sabe, porque lo vio, que en el libro Becerro es el libro de apuntes, ¿no? un libro de apuntes administrativos. En el libro Becerro, donde se toman todas las notas del fisco de la Inquisición, esto es, donde van todos los apuntes que van constituyendo el elemento del fisco de la Inquisición, el dinero de la Inquisición, se habla de un Luis Vives cuyos bienes fueron confiscados por hereje. Y se dice, Bonilla San Martín, ¿sería este el padre de nuestro Vives? Pero si cabe la posibilidad de que este fuera el padre de nuestro Vives, ¿por qué es fantasioso que Amador de los Ríos diga que es converso? ¿Y por qué dices que es de las familias más antiguas de la ciudad de Denia? Lo que tenemos aquí es un elemento de represión. O sea, la verdad está ahí, ¿eh? Acordaos del cuento de Poe, ¿no? De la carta robada. La verdad está ahí, pero no se quiere ver. No se quiere ver porque que sea converso, esto es una fantasía, esto no. Pero no solo eso, sino que analizando los diferentes escudos que Mayán dice que tuvo Vives, Bonilla San Martín no tiene más remedio que decir que el escudo de Van den Banden Bros, ¿no? Dice que sin duda es el auténtico. O sea, él ha comparado escudos y reconoce que el auténtico es el de este cronista de Brujas que con anterioridad a la guerra de la Revolución Francesa ha visto donde está enterrado el sarcófago, la lápida donde está enterrado Vives, y allí tiene su escudo, por lo tanto es el auténtico. Pero Bonilla no ha ido a ver el escudo, porque si hubiera visto el escudo, habría visto que el escudo divide el campo en cuatro, una especie de cruz divide en cuatro, porque era también su anillo con el que firmaba las cartas. Y en estos cuatro campos que hace, en dos está la estrella de David. En otro está una especie de cuatro barritas, ¿no? Que se ve muy mal, porque no, solo tenemos el dibujo aquí, que yo creo que son las cuatro barras valencianas, ¿no? Y en el otro hay 5 lágrimas. 5 lágrimas, ¿no? Lágrimas por los quemados, podríamos decir. Que él sabía que habían sido quemados.
Y es verdad que arriba del escudo heráldico, el que se supone que es el dibujo en la lápida, había una cruz por encima. Pero en lo alto de la cruz pone otra estrella de David. Bonilla lo tenía, podía haber atado cabos. Podía haber ido al escudo de la Baldaura, de su esposa, que era de estrellas de David y de flor de lis. Flor de lis, como saben ustedes, para los conversos sefarditas, era el escudo de la casa de Salomón. La Baldaura no solo tenía la estrella de David, tenía la flor de lis, escudo de los descendientes de Salomón. ¿Por qué Bonilla? ¿Por qué Bonilla no puede atar cabos? ¿Por qué Bonilla se reprime? ¿Por qué Bonilla no puede unir lo del fisco de la Inquisición con el escudo, con lo que ha dicho Amador de los Ríos? Porque está detrás Menéndez Pelayo. Está su maestro Menéndez Pelayo. Está el gran catedrático de literatura española de la Central, la gran autoridad, el hombre que ha definido lo que es España. ¿Y qué dice Menéndez Pelayo de Luis Vives? ¿No? Menéndez Pelayo dice de Luis Vives, bueno, lo primero de todo es que si uno va a la historia de los heterodoxos españoles, no está Vives. No está Vives porque Vives no es heterodoxo. Aunque Vives escribe de Veritate Fidei Cristiana, que luego es prácticamente imitada por importantes teóricos protestantes, y aunque Vives... ¿Qué pasó? No, es que tengo esto. Aunque Vives es acusado literalmente de luterano por el obispo de Tournai y prohíbe el libro del socorro de los pobres, ¿no? Para Menéndez Pelayo, Vives no es heterodoxo. Cita a todos los erasmistas que tenían alguna nota de heterodoxa, pero Vives no está. Pero en la ciencia española, ¿no?, que es el texto polémico de Menéndez Pelayo dice de Vives lo siguiente: no sería absurdo marcar un paralelo entre la obra científica de Vives y la de Santo Tomás de Aquino. Vives es comparado a Santo Tomás de Aquino, directamente, o sea, al hombre que define la ortodoxia católica para la totalidad de los tiempos. Vives es un paralelo en su obra científica a Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque, por supuesto, absorbe la escolástica decadente y la combina con todo lo mejor de los otros sistemas, ¿no? O sea, él coge la escolástica que está muriéndose, esto es muy importante, o sea, es Vives el que reanima el pensamiento, no la escuela de Salamanca, que es un invento posterior a Menéndez Pelayo. Para Menéndez Pelayo, con sentido común, la escolástica era decadente, también la de la escuela de Salamanca. Quien revitaliza la escolástica, quien absorbe lo que había de importante en la escolástica, es Vives. Y absorbiendo esto, la revitaliza el pensamiento cristiano con todas las corrientes de pensamiento de la época. De tal manera que combinó con el oro que de ella extrajo lo más acendrado de otros sistemas. Vives, en este sentido, sí hace una construcción nueva que revitaliza la escolástica con todas las filosofías del Renacimiento. Y por eso puede decir, es una cita, que cristianizó la filosofía del Renacimiento. Y a esta síntesis, Menéndez Pelayo le dice que es un milagro completo de su espíritu imparcial y comprensivo.
La valoración que hace Menéndez Pelayo de Vives es de tal punto importante que se atreve a decir literalmente esto: la Europa entera es su discípula. O sea, todo lo que se ha producido en la Europa posteriormente a Vives procede de Vives. Menéndez Pelayo estaba informado de las lecturas de Vives por parte de Bacon, estaba informado por las lecturas que había hecho de Vives Dilthey, el filósofo alemán Lange, el gran pedagogo europeo, ahora no recuerdo el nombre, Comenius, gracias, Comenius. Y por supuesto, en esta misma línea se consideraba que Vives era el talento, el gran talento de la crítica europea con anterioridad a Kant. La Europa entera es discípula. Incluso, podríamos decir, hay un artículo muy interesante de Jaime Nubiola, donde Vives está relacionado con el pensamiento de Peirce, americano, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de algo que no era completamente descabellado. Por Dilthey había sido llamado el padre de la antropología, el padre de la psicología moderna, ¿no? Europa entera es su discípula, aunque ingrata, ¿no? El punto, aunque ingrata, de Vives. Pero lo más importante, lo que impedía a Bonilla utilizar las informaciones que tenía a la cara, ¿no?, para darse cuenta de que Vives era un sefardita, es esta apreciación posterior. España debe estimarla como la más elevada personificación de su genio científico. España debe estimarlo como la más elevada personificación, o sea, del genio científico de España. Vives es la expresión del genio científico, acordaos, imparcial, comprensivo, sincrético, con capacidad de tolerar las diferentes corrientes y unificarlas. Eso es el genio de España. Y Vives, concluye, es el cuerpo visible de la filosofía nacional. Vives es la filosofía nacional. La filosofía nacional, la filosofía española, el espíritu nacional es el espíritu de Vives. ¿Cómo podría ser la filosofía nacional la filosofía de un sefardita, de un marrano, de un judío? Este es el punto que no podía en modo alguno tolerarse. Todo esto significa, por una parte, la sublimación de alguien, de quien se niega a reconocer su verdad, su realidad, su vida. Tanto es así que el heredero de Bonilla San Martín, bueno, no es el heredero, Ortega es el heredero de Salmerón, de don Nicolás Salmerón. Zubiri es el heredero de Bonilla San Martín, porque Bonilla San Martín, que gozaba de muchísima salud, muere de forma imprevista y entonces Zubiri sube a la cátedra justamente por su vacante, ¿no? Pero podemos decir que un gran catedrático de la Universidad Central, compañero de Bonilla, como Ortega, todavía Ortega, cuando tiene que hacer un homenaje a Vives, por el centenario de su fallecimiento, Ortega se limita a decir que de Vives solo sabemos que nació, estudió, escribió y murió. Es todo lo que sabemos. Estamos hablando de 1940. O sea, en 1940 no se sabe nada de Vives, a pesar de que Vives es celebrado como el filósofo nacional. Esto no es de extrañar, porque inmediatamente después de la victoria de Franco, en 1939,
todavía en 1939, a los 2 meses de la victoria de Franco, en Salamanca, se publica un libro, Vives, el primer escritor anticomunista, ¿no? Cerrándolo todo, ¿no? Tenemos que llegar a 1964, para que un noble, un aristócrata, José María de Palacios y Palacio, tenga la curiosidad de venir al archivo del reino de la Alameda y ver el proceso inquisitorial de la madre de Vives. Proceso inquisitorial de la madre de Vives, de Blanquina March, donde se muestra claramente cómo Blanquina March, al minuto de la fundación de la Inquisición, 1482, va ante el tribunal a decir que ella ha tenido conocimiento de ciertas ceremonias judías, ¿no? Ha celebrado las fiestas de Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, pero que en el fondo ella era muy chica, no sabía nada de esto y declara para ser limpia, para estar limpia, ¿no? 1492, víspera de su boda, ¿no? Porque efectivamente a la hora de ir a casarse tiene que estar en condiciones de tener un certificado de limpieza. Publicó no solo ese primer proceso, sino el segundo proceso que se le abre justamente porque las hermanas de Vives, en un momento determinado, consideran que la Inquisición se ha excedido en confiscar las cosas de la familia y han confiscado las cosas de Blanquina, de la madre también, y esas las reclaman. Pero, por supuesto, los reclamantes tienen que luchar jurídicamente contra aquellos que son los propietarios ya de todo el patrimonio. Y entonces se abre un nuevo proceso inquisitorial, los años 40 años de la muerte prácticamente de Blanquina, para efectivamente ver si era hereje o no era hereje. Y se vuelve a confirmar que efectivamente era hereje y se decreta que se busquen sus huesos para ser sacados de la tumba y quemados. Afortunadamente no se encuentran, por lo tanto no se pueden hacer, pero es de tal magnitud lo que allí se muestra, ¿no? De manera inequívoca, que es un montaje inquisitorial, ¿no? Que estaba diseñado para no tener que devolver los bienes, ¿no? Porque se usan formularios, se compran a testigos, se hacen falsas acusaciones. Montaje completo que José María del Palacio y Palacios, que había prometido publicar también el proceso contra el padre y el proceso contra toda la familia en el año toda la familia 1500 y el proceso contra el padre hacia el año 1525, si recuerdo bien, recibe tal cantidad de presiones que decide no seguir publicando el proceso. 1964, que no se podía permitir bajo ningún concepto que el filósofo nacional ahora resulta que era hijo de judíos y además hijo de judíos herejes, condenados a ser quemados los huesos de la madre. Solo en 1987, el editor Eliseu Climent da el premio, concede premios de investigación a un libro que efectivamente no publica los procesos, pero los estudia, que se llama Els Vivers, una familia de jueus valencians.
Y ahí, por supuesto, se revelan dos cosas fundamentales. Primero, el padre fue quemado, ¿no?, por la Inquisición, como hereje, como judaizante, que el hijo, por supuesto, consoló las últimas jornadas del padre, enviándole libros, ¿sí?, y un libro muy especial, que es el comentario de los salmos penitenciales. No estamos hablando de un libro de espiritualidad tomista, estamos hablando de un comentario de salmos. Y todavía más importante, que la última sinagoga sefardita encontrada en la península, al menos en los reinos hispánicos de Fernando e Isabel, fue la sinagoga de los Vives, la sinagoga que estaba en el sótano de la familia Vives, en 1500, 8 años después de la fundación de la Inquisición. La familia Vives tenía todavía sinagoga, que celebraban las festividades judías. Sinagoga que estaba en una plaza que desde ese momento se llamó de la Creu Nova, donde ahora se alza el colegio del Corpus Christi de Valencia, colegio del Patriarca, y donde todavía en las excavaciones para hacer el colegio se encontró un pavimento con la estrella de David, que se supone que formaba parte del pavimento de la última sinagoga sefardita histórica. ¿Qué debemos reflexionar o qué debemos extraer de toda esta pequeña historia? El año en que yo publiqué la biografía de Vives, se hizo un programa en Radio Nacional, donde un importante catedrático de historia de España todavía habló de el misterio Vives, de lo incomprensible del caso. Y este gran catedrático decía que era incomprensible que Vives no solo no hubiera dejado memoria de esta situación familiar, ¿no?, sino que además hubiera permanentemente tenido como divisa de vida sine querella, sin querella, ¿no? Como un hombre que ha visto cómo desentierran o intentan desenterrar a la madre para quemarle los huesos, como un hombre que ha visto cómo queman a sus primos, a sus tíos, en 1500 por el descubrimiento de la sinagoga, como un hombre que ve cómo queman a su padre y arruinan a su familia, ¿cómo puede decir sine querella? No tengo querella. ¿Cómo puede mantener ese tono de amistad cívica? ¿Cómo puede mantener ese pensamiento sin resentimiento, sin odio, ¿no? Y este hombre decía, ¿qué tipo de cobardía hay ahí? ¿O qué tipo de insensibilidad hay ahí? Sin ser capaz de darse cuenta, de la verdadera actitud moral que subyace a la posición de Vives. Y sin darse cuenta de la inmensa cantidad de detalles que Vives, y que yo he intentado hacer en la biografía, que Vives va dejando, la persecución y el arte de escribir, detalles que va dejando acerca de su terrible desgracia familiar. En una época en la que lo más impactante que dice, llegado el momento, es que vivimos tiempos peligrosos en los que no se puede ni hablar ni callar
sin correr gran riesgo. No se puede ni hablar ni callar. Vivimos tiempos peligrosos en los que el poder había cortado la cabeza de Tomás Moro un poquito antes. Tiempos peligrosos en los que el arzobispo de Toledo iba a estar sometido a un proceso inquisitorial. El arzobispo de Toledo, atención, en los que el secretario del arzobispo de Toledo iba a estar sometido a un proceso inquisitorial, en el que el hijo del inquisidor general Manrique, discípulo de Vives, no solamente estaba sometido a un proceso de inquisición, sino que además recibía cartas anónimas diciendo: tú serás el primero. O sea, estamos hablando de que iluminar el caso Vives nos obliga a iluminar la índole del poder que en ese momento se ejercía en España. Y por eso había que pasar como de puntillas por el caso Vives, había que reprimirlo, porque en caso de que se reconociera, se tenía que empezar a explicar toda la estructura de un poder que está en condiciones de someter a las principales jerarquías del Estado, a las principales jerarquías religiosas del Estado incluso, a una persecución obstinada y permanente. Y el misterio de Vives, desde ese punto de vista, se ilumina cuando iluminamos el misterio del poder español. Este es el punto. Por eso más vale mantenerlo en la penumbra para no tener que hacer una reflexión adecuada acerca de su circunstancia. Por supuesto, por debajo de todas estas estructuras del poder estaba algo de lo que participaba con toda claridad, no solo el poder español, sino el poder europeo. Era el antisemitismo permanente de todos los poderes europeos. Por lo tanto, Vives tampoco podía en Brujas alardear de que su familia había sido quemada en España por judíos y judíos judaizantes. Porque si uno va a Brujas y ve el barrio donde vivían los comerciantes, es la calle de los españoles, Spanierstraße, no es la calle de los... Pero sin embargo, Brujas permite que su escudo tenga la estrella de David y le cede el sitio de entrada de la catedral a la derecha, según todas las descripciones. Ahora, ¿quién le cede ese sitio? ¿Quién establece esa lápida? Por supuesto, su cuñado Valdaura, claro, el hermano de Margarita. Pero también los Maluenda. Los Maluenda, si vais a Brujas, veréis la casa de Pedro Maluenda, que tiene un hermoso sauce que cae sobre los canales. Los Maluenda eran burgaleses, eran comerciantes de Burgos, y Maluenda había llegado a ser uno de los síndicos de la ciudad. Había llegado a ser uno de los presidentes de la Cofradía de la Santa Sangre, que si van a Brujas la verán porque tiene como símbolo un pelicano que, acordaos, ¿no? El pelicano es un animal simbólico que se hace sangre a él, se pica su cuerpo para dar de comer con su sangre a los hijos, ¿no? Maluenda, los Maluenda burgaleses son los últimos herederos de la familia Cartagena. Habían llegado a ser grandes. La familia Cartagena era la familia de Shlomo Haleví, rabino principal de Burgos, convertido en 1391, que es una saga.
pero los Maluenda están emparentados y proceden de los Santa María, proceden de los judíos burgaleses. Y son ellos los que le ofrecen a Vives, porque tienen autoridad sobre la ciudad, lo que ofrecen a Vives esa gran situación de ser enterrado en la catedral católica, confesando con el escudo de la estrella de David su condición de judíos. Acabo. Todo poder, decía Walter Benjamin, todo poder, toda civilización es solo una parte del rostro de la barbarie. Todo poder se instaura siempre mediante el terror. Pero hay dos tipos de poderes. Esto Maquiavelo lo sabía muy bien. Los que entierran el terror en la fundación y generan un escenario de paz. Y efectivamente se procura olvidar el terror fundacional con la paz que producen. Pero hay otros poderes que no logran enterrar la violencia del principio. Y permanentemente son víctimas de violencia, de guerras civiles, de unas y otras, como si fuera un eterno y amargo destino. Y estos poderes son aquellos que están interesados en que cuando surge una violencia se reprima toda memoria, de tal manera que la violencia siempre sea aparentemente nueva, de tal modo que el que hace violencia es como si estuviera impugnando un territorio de paz sagrado, ¿no? Fuera un rebelde levantisco, nihilista, contradictor. Porque claro, si no hay recuerdo de los conflictos, parece que está violando una situación idílica. Pero si hubiera memoria, se descubriría que ese poder nunca fue un poder completamente aceptado, ni fue un poder que fuera capaz de transmitirse de manera pacífica o que fuera capaz de transmitir las generaciones tras generaciones de una forma consensuada. Cuanto más frágil es el poder, más tiene que intentar reprimir la memoria de las impugnaciones que ha recibido a lo largo de la historia. Y yo creo que esto obliga a generar un relato fantasioso en el que la verdad no puede irrumpir, porque si irrumpe obliga a un desmontaje generalizado, ¿no? Por eso, ante la menor crítica, tienen que comenzar a decir, ah, no, leyenda negra, ¿no? Cuando en realidad es la voluntad de recordar y de conocer la realidad negada. Y yo digo, como conclusión, que mientras todas esas realidades negadas no sean reconocidas, este país no tendrá estabilidad, ni prestigio, ni altura moral, porque no sabrá cómo se ha hecho a sí mismo y no repudiará sus procedimientos de un modo claro. En realidad no sabrá de sí y no superará los traumas que lo han constituido. Este país necesita un profundo psicoanálisis. Y ese psicoanálisis no lo pueden hacer los extranjeros, no pueden hacerlo por nosotros. Uno no puede hacerle el psicoanálisis a otro. Uno tiene que hacerse el psicoanálisis a sí mismo y recordar los traumas que lo han constituido y que han querido ser destruidos, reprimidos, negados, forcluidos. Forcluidos no es solamente el olvidado, sino es el olvidar que se ha querido voluntariamente olvidar. Esto es una operación psíquica que nunca funciona. Porque en el fondo nosotros hemos vivido de negar una parte de nosotros mismos. Lo que no queremos es reconocer que los
sefarditas fueron una parte de nosotros mismos, que los moriscos fueron una parte de nosotros mismos. No queremos reconocer que todas esas partes que hemos ido negando, persiguiendo, destruyendo, son una parte de nosotros mismos. Cuando se quiere negar a una parte de ti mismo, esa parte solamente puede aparecer como exterior a ti, como enemigo. Y este país ha tenido demasiados enemigos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por esta lección de memoria. Bueno, abrimos un ratito de preguntas, tanto para el auditorio que está presente como el que está online. Pues tenemos un ratito para hablar con José Luis sobre tantas cosas importantes. Bueno, primero que nada, gracias por el placer que supone escucharle, porque ha sido pues, una hora casi eso, de placer intelectual. Y me surgen dos cuestiones, una reflexión y una pregunta. La reflexión, que también es cuestionamiento, es en qué papel el cristianismo del propio Vives, que yo consideraría sincero, porque yo también soy lector de Vives, más o menos asiduo, siempre me ha parecido sincera su condición cristiana, su profesión de fe, y me da la sensación entonces que su silencio, además de explicado por la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil, viene marcado por su cristianía, por su condición cristiana de perdón y de... No, me da la sensación que en ningún momento es insincero cuando hace sus exposiciones de la fe, cuando hace sus comentarios a los salmos o el oficio que tiene a la pasión de Cristo. Entonces, de su condición cristiana también nos ayudaría a entender un poco su silencio respecto de esos temas tan dolorosos para su vida. Y luego un poco ligado a esto, la pregunta es, yo tenía entendido que la separación de Erasmo respecto del propio Vives tenía que ver con esta condición familiar de judío de Vives, y era por preguntarle a usted, que sabe tanto, si es así o no, o cuáles son sus conclusiones al respecto. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Yo no he querido, y pido excusas, no he querido sugerir que Vives no fuera un cristiano, ¿no? En modo alguno. No he entrado en ese tema. Me he limitado a afirmar que los Vives eran sefarditas que mantuvieron cultos judíos hasta 1500 y que su padre fue quemado por judaizante, ¿no? Junto con otros miembros anteriores de la familia, a lo largo de 3 procesos por lo menos. 4 si contamos el post-mortem, ¿no? Por supuesto, yo creo que Vives es un representante extraordinariamente profundo, en mi opinión, de la filosofía Christi. No me cabe duda. Eso no quiere decir que sea un cristiano ortodoxo en el sentido en que la Iglesia católica romana puede contemplarlo, ¿no? Tampoco digo que sea heterodoxo, no. Yo creo, sinceramente, que es un defensor de la filosofía Christi que Erasmo pone de manifiesto de un modo inmediato. Ahora, atención a esto. La figura filosófica de Vives respecto del cristianismo, la figura de Cristo es enormemente veterotestamentaria. Esto es, Cristo aparece como el siervo de Yahvé, aparece tal y como lo expone el Deutero Isaías, ¿no? Que es la víctima pura. La víctima pura
que efectivamente sufre por una humanidad descarriada, ¿no? Podríamos decir. El oficio que tiene Vives sobre la sangre de Cristo es verdaderamente espeluznante, ¿no? Acerca de la comprensión de lo que significa realmente esta figura del siervo de Yahvé, que padece injustamente por los males del mundo, sin una queja. En muchas ocasiones, el propio Vives se autorrepresenta bajo este aspecto. Por eso no es misterioso, como dice nuestro querido historiador, que tenga esta actitud. Es una actitud crística, más, fíjate, yo diría más que cristiana en el sentido dogmático del término, ¿no? Es una figura del siervo de Yahvé, un hombre que se mantiene puro, que quiere mantenerse puro de intención, y esto lo expresa de forma nítida, a pesar del todo el sufrimiento, ¿no? Porque es una víctima pura. Y la víctima pura, frente de lo que todas las simplezas que ha dicho Nietzsche acerca del judaísmo, la víctima pura es aquella que sufre sin resentimiento, porque ahí es donde se perfecciona moralmente, ¿no? Esto por lo que concierne al cristianismo, porque a mí no me cabe duda que los erasmianos, y Vives en cierto modo también, son plenamente conscientes de que su cristianismo está en tensión con la doctrina trinitaria. Esto lo huelen muy bien Zúñiga y los demás frailes en Valladolid, ¿no? Y lo huele muy bien el gran discípulo radical de Erasmo, que es Servet. Que es que Erasmo, lo de la Trinidad, no lo ve muy bien, ¿no? Claro, esto para Vives era reconciliarse con la estructura crística del Antiguo Testamento, ¿no? A partir del siervo de Yahvé y del Hijo del Hombre, ¿no? Como tales, ¿no? De tal modo que yo por eso no aventuro, ¿no? Que su cristianismo fuera completamente ortodoxo, ¿no? Pero sincero no me cabe duda. Sincero no me cabe duda. Respecto de Erasmo, desde el punto de vista moral, era un individuo oscuro, por decirlo de alguna manera. Erasmo hace bromas permanentemente acerca de la condición judía de Vives. Hace bromas sobre eso y lo desprecia por eso. Como había despreciado España, ciertamente, porque no quería venir a esa tierra de judíos, ¿no? Pero yo creo que no rompe con él por el judaísmo. Erasmo rompe con él cuando comienza a sentir celos de él a partir de la edición de La Ciudad de Dios de San Agustín. Porque Vives hace un comentario extraordinariamente prolijo, fíjate, de cosas que él había aprendido en Valencia, con su padre, con su tío, ¿no? Y y Erasmo permanentemente le está diciendo no hagas tanto, no hagas tanto, no hagas tanto, porque en el fondo se va a convertir en el editor de la principal obra de Agustín y además con una edición extraordinariamente anotada, ¿no? Por lo tanto, tanto es así que no le paga la edición, le paga, porque Erasmo, entre otras cosas, era extraordinariamente avaro, y le veta que publique en Basilea. Y esto se ve muy bien, porque solo cuando Erasmo muere, Vives publica en Basilea, en una edición de las obras de Aristóteles, por cierto, ¿no? O sea que la tensión de Erasmo con Vives es una tensión de celos. De hecho, no lo cita en el ciceroniano, ¿no? Y Vives le escribe diciéndole, hombre, algo he hecho yo, ¿no? En relación con Cicerón, ¿no? Porque Vives había hecho el comentario al sueño de Escipión, había hecho tantas cosas, ¿no? O
sea que desde ese punto de vista había algo más que desprecio racial, que existía, por supuesto, existía en toda la corte, porque esto lo hace muy bien un historiador que hace la historia del secretario de Estado de Carlos V, Francisco de los Cobos, ¿no? Francisco de los Cobos había sido secretario de los Reyes Católicos, había crecido en la corte, y cuando se ve que las cosas están cambiando, que Fernando comienza a decaer, se va a Flandes, ¿no? Se va a Flandes a estar allí alrededor de Carlos para informarle, en fin, para hacer fortuna, ¿no? Y hace mucha fortuna, esto lo cuenta el historiador, no recuerdo el nombre, Hutchinson creo, hace fortuna porque dice que era el único de los españoles que iban a Flandes que no tenía pinta semita. Entonces tenía ojos azules y era rubio, y lo aceptan de una manera infinitamente más cordial. Pero en Erasmo yo creo que son más los celos intelectuales que el desprecio semita. Ahora, es muy importante para entender el antisemitismo que nadie hablaba en público de esto, ¿no? O sea, lo hacían en petit comité, con toda la reserva humanista, con toda la ironía, el distanciamiento, etcétera, etcétera, pero evidentemente lo hacían circular. ¿Alguna pregunta más o estén online? Bueno, pues nos ajustamos al tiempo. Hacemos 5 minutos de descanso y continuamos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.